Bueno, pues hola a todos. Vamos a hablar el día de hoy de la creación, que puede incluir distintos temas, y una vez más los animo a hacer preguntas. Pero entre otros, pues vamos a hablar de la creación material y de la creación angélica, o sea, del mundo de los ángeles. Es ambicioso, pero la verdad es que pues voy a ser conciso como en otras ocasiones. Con respecto a la creación, me parece que por principio de cuentas habría que decir que estamos aquí porque Dios quiso. Y Dios quiso por lo bueno que es. No nos podemos imaginar que Dios nuestro Señor en algún momento pues, estuviera pues, así de vacaciones, tranquilamente, descansando, disfrutando pues, de lo que es Él, que es la infinitud, la inmensidad, y que no necesita absolutamente de nada. Y de repente, pues, el modo en que nosotros nos lo explicamos, de repente dice, pues voy a crear y ¡pum! Saca todo lo que existe, le da el ser a todo lo que existe y aquí estamos. Eso es porque nos ha querido, porque quiere portarse bien con nosotros, por decirlo de alguna manera. De modo que habría que decir, por principio de cuentas, insisto, que la creación es producto del amor de Dios. Si no fuera porque nos quiere, no nos hubiera creado. Con respecto a la creación material, también se puede decir que, y esto es muy llamativo, pero que todo lo que existe se podría decir que lo creó por y para nosotros, para el hombre. Más adelante en otra clase hablaremos de que el hombre no es, digamos, por sí mismo el que vale, sino que valemos en nuestro Señor Jesucristo. Un tema inmenso, un misterio maravilloso, la idea de la encarnación, la iniciativa de la encarnación. Pero insisto, lo dejaremos para otro momento. De manera que, relacionado con esto, podríamos decir que la Iglesia está abierta y acepta todo lo que la ciencia le pueda decir, por ejemplo, con respecto a una posible teoría de la evolución. Que esto evolucionó así. Si la ciencia lo prueba, lo comprueba, la Iglesia está abierta a entenderlo como la ciencia lo demuestra. Si la ciencia al final no lo demuestra y es solo una teoría, pues primero la ciencia tiene que probar, ¿no? Padre, ¿y el recuento de Adán y Eva fue así o no fue así? Bueno, pues yo creo que hay dos puntos que son centrales en este tema. Si Adán y Eva existieron ellos solos o más pareja, aquí hay, decía, dos ideas centrales. Y o lo cometieron nuestros primeros padres en representación de todo el género humano, y entonces lo heredamos todo el género humano, o si se quiere que hubiera 2, 3, 4, 8, 10 parejas, pues las 10 parejas habrían cometido el pecado original. O sea, al final, pues todos acabamos pagando el pato, ¿no? Entendemos que lo que nos dice la Biblia es lo que nos ha querido revelar nuestro Señor. Insisto, para efectos prácticos, lo importante es que el pecado original pues le ha tocado a todo el género humano. Y el otro punto es que la ciencia está hablando últimamente de la Eva mitocondrial. Resulta que la mitocondria, o una parte de la mitocondria, es común en todas las mujeres. Si hubiera habido 2 mujeres de las cuales descendiéramos, pues entonces encontraríamos 2 o 3 o 4 variedades. Y sin embargo encontramos una. De manera que la ciencia, de alguna manera, insisto, ha llegado a una Eva, a una madre de todos los seres humanos, que le llaman Eva mitocondrial precisamente por la mitocondria de las células, ¿no? Bien, me parece que eso es como lo más relevante cuando uno trata de la creación, de la narración que el Génesis nos presenta y lo que nos puede, digamos, tocar a nosotros, ¿no? No, Adán y Eva tuvieron que haber tenido varios hijos, hombres y mujeres. Lo que pasa es que no se cuentan todos los hijos o las hijas que tuvieron en la Biblia. Con respecto a la creación, hay que decir que es un tema que conocemos por la revelación.
De hecho, por la filosofía o intelectualmente hablando, no puede uno llegar a la conclusión de si el mundo ha existido desde siempre o tuvo un inicio. El mismo Santo Tomás de Aquino decía que si no nos hubieran revelado ese dato, no lo sabemos. Se revela en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia. Ahí, al principio de la Biblia, dice nuestro Señor, que dice el libro que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Por cielo entienden los padres de la Iglesia los ángeles, y por tierra toda la creación material. Con respecto a este punto, me parece que hay una pregunta o una serie de preguntas que normalmente surgen, y es: ¿lo que yo leo en el Génesis fue tal cual, así? Existe una comisión del Vaticano, la Comisión Bíblica, que explica los pasajes más oscuros de la Biblia. De manera que esta comisión pues, ha estudiado aquellos pasajes y ha explicado si han de entenderse literalmente o no. Porque, a propósito, en la Biblia hay cosas que hay que entender literalmente, hay cosas que son metafóricas, parabólicas, algunas son históricas, otras son con ánimo de enseñar, otras son proféticas. De manera que la Biblia, de suyo, tiene muchos géneros y necesitamos de alguien que nos diga cómo leerla para saber interpretar. Tal vez uno de los grandes temas que se encuentran en el Génesis y que a la gente pues, muchas veces le dejan como question marks, ¿no? Preguntas ahí, es si efectivamente Dios creó en días de 24 horas, porque la narración dice que en el primer día Dios creó una cosa, que en el segundo día otra cosa, en el tercer día otra cosa. De manera que la gente se pregunta, bueno, ¿y fueron días de 24 horas? Aquella Pontificia Comisión explica que el escritor no tiene ánimo de hacer historia, como nosotros escribimos la historia. Escribe de una manera que puede narrársele a aquellas personas de hace siglos, de manera que entiendan cómo Dios fue haciendo, fue creando. De manera que esos días, entre comillas, pueden interpretarse, así lo dice la Iglesia, como periodos de miles de años, que tal vez, desde el punto de vista científico, o sin él tal vez, es un poco más congruente. A propósito de esto, y a mí esto siempre me ha llamado muchísimo la atención, se me hace muy interesante. El libro de la Biblia dice que en el primer día Dios nuestro Señor creó las estrellas, el sol, la luna. Claro, todo es con referencia a nosotros, ¿no? Entonces la estrella grande para el día y la estrella más pequeña para la noche, el sol y la luna, y todas las estrellas. Después se dice pues, que Dios nuestro Señor puso el agua y que dividió las aguas y que surgió la tierra, que empezaron a haber plantas, que empezaron a haber animales y finalmente aparece el hombre. Si bien eso no es enteramente científico, es muy llamativo que la ciencia, hace unos pocos años, hace nada realmente, haya dicho que la evolución de todo lo que existe ha seguido este orden. Y el orden que dice la ciencia es precisamente el mismo orden que nos narra el Génesis hace miles de años. De manera que para los que digan que la ciencia y la fe no pueden ser compatibles, bueno, ustedes pregúntenle a un científico en qué orden aparecieron esas cosas, y el orden que les va a dar el científico es precisamente el que narra el Génesis.